Mayo de 1997. Una tarde calurosa en Ciudad de México, en una sucursal de Taco Bell ubicada en Avenida Insurgentes, un padre entra con sus trillizos de apenas 6 años. Minutos después, entre bandejas, risas y el bullicio del lugar, ocurre lo impensable. Los 3 niños desaparecen sin dejar rastro. 15 años después, ese mismo padre abre un sobre viejo en su buzón y encuentra una fotografía que cambiaría todo. En 1997, Taco Bell recién llegaba a México como un símbolo del sueño americano en tierras latinas. La sucursal de Insurgentes era moderna, con paredes coloridas y anuncios de combos familiares que prometían felicidad rápida y barata. Ese domingo, el lugar estaba repleto. Estudiantes, oficinistas y familias que buscaban un respiro del calor. Entre ellos estaba Raúl Herrera, un contador de 38 años, viudo desde hacía 2 años, acompañado de sus 3 pequeños, Mateo, Daniel y Lucía, trillizos de 6 años que llenaban de vida cada rincón a donde iban. Raúl los había llevado al restaurante como premio. Los niños habían terminado su primer año de primaria con buenas calificaciones y, aunque la economía de la familia era ajustada, él quería darles un recuerdo alegre. La mesa estaba junto a la ventana y los pequeños, con sus uniformes aún puestos, compartían nachos y refrescos mientras discutían entre risas quién se quedaría con el juguete de la cajita infantil. La rutina parecía normal, hasta que una llamada al teléfono público, colocado en la esquina del local, cambió todo. Raúl, acostumbrado a recibir notificaciones de trabajo incluso en fines de semana, se levantó por unos segundos. Desde la fila del teléfono podía ver a sus hijos, pero al colgar y regresar, lo que encontró fue un vacío imposible de explicar. La mesa estaba cubierta de servilletas arrugadas y vasos medio vacíos, pero los 3 niños habían desaparecido. El pánico fue inmediato. Raúl comenzó a gritar sus nombres, recorriendo el pasillo de bandejas, la cocina, incluso los baños. Algunos clientes lo miraban confundidos, otros lo ayudaron a buscar, pero la confusión pronto se transformó en silencio pesado. No había rastro de los niños. Ningún empleado recordaba haberlos visto salir, y las cámaras de seguridad del lugar, un sistema aún primitivo en los 90, parecían no funcionar ese día. El gerente solo repetía con nerviosismo que no había nada grabado. La policía llegó después de 30 minutos y para entonces la angustia de Raúl era insoportable. Las primeras hipótesis fueron frías y burocráticas. Los niños salieron por su cuenta. Quizás alguien de confianza los recogió, pero nada de eso coincidía con la realidad. Los trillizos no conocían a nadie en la zona y Raúl jamás habría permitido que alguien más los llevara. Desde ese momento comenzó una batalla desigual contra un sistema lento, saturado y muchas veces indiferente. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por interrogatorios, carteles pegados en postes y llamadas anónimas que solo jugaban con la desesperación de un padre. Ninguna pista era concreta. Los archivos se acumularon en un escritorio de la delegación Benito Juárez y pronto el caso pasó a ser no prioritario. Raúl, sin embargo, se negó a rendirse. Esa desaparición no solo destruyó su vida personal, sino que lo convirtió en un hombre que lucharía contra todo y todos para volver a ver a sus hijos. Y durante 15 años ese recuerdo quedó congelado, como una herida que nunca cicatrizaba, hasta el día en que una fotografía inesperada tocó su puerta. Durante los primeros meses después de la desaparición, Raúl vivió como un fantasma. Cada amanecer era una mezcla de esperanza y tortura. Despertaba creyendo que todo había sido una pesadilla y que al abrir la puerta encontraría a sus trillizos jugando en la sala. Pero lo único que encontraba era silencio, y los juguetes aún alineados en el sofá, tal como los habían dejado el día que salieron rumbo a Taco Bell. Las autoridades cerraron el caso con rapidez alarmante. En 1998, apenas un año después, el expediente fue archivado bajo la categoría de desaparición indeterminada. Raúl, indignado, comenzó a visitar cada semana la delegación exigiendo respuestas, pero lo que recibía eran excusas. No hay presupuesto, las cámaras no funcionaban, el personal fue rotado. Una pared de burocracia lo separaba de la verdad. Fue entonces cuando decidió convertirse en su propio investigador. Raúl recorría mercados, parques, estaciones de autobuses, siempre con una fotografía en mano. Los 3 niños con sonrisas idénticas, vestidos de uniforme escolar. Pegaba carteles en postes de luz, hablaba con periodistas, escribía cartas a programas de televisión. Sin embargo, el tiempo erosionaba la atención pública. Lo que había sido noticia durante una semana se desvaneció en la rutina de un país con demasiadas tragedias. A pesar de ello, Raúl nunca dejó de buscar. Se aferraba a objetos pequeños que se volvían símbolos de resistencia. La mochila azul de Mateo, un
osito de peluche desgastado de Lucía y un dibujo infantil de Daniel donde la familia parecía tomada de la mano frente a una casa con techo rojo. Cada objeto era un recordatorio de que debía seguir. Pero con cada año que pasaba, la presión social disminuía y lo único que crecía era la incredulidad de quienes lo rodeaban. Vecinos susurraban que quizá los niños habían sido entregados, que tal vez nunca existieron. Compañeros de trabajo lo miraban con lástima, como si fuera un hombre quebrado. Incluso sus propios familiares comenzaron a pedirle que aceptara la realidad y siguiera adelante. Esa soledad fue tal vez su mayor enemigo. El sistema tampoco perdonaba. Cuando en 2002 Raúl intentó reabrir el caso, un funcionario le dijo con frialdad: «Han pasado 5 años, señor Herrera. Las posibilidades de encontrarlos con vida son mínimas. Debería enfocarse en rehacer su vida». Esa frase lo destrozó, pero también encendió una llama de terquedad. Raúl no quería rehacer nada. Su vida ya estaba hecha. Eran sus hijos. Y aunque el tiempo parecía borrar las huellas, él decidió convertirse en guardián de su memoria. 15 años pasaron así, con una rutina de búsquedas silenciosas y noches interminables. Hasta que en mayo de 2012 todo cambió. Una tarde cualquiera, Raúl abrió su buzón y encontró un sobre amarillento sin remitente. Dentro había una sola fotografía: 3 adolescentes parados frente a una iglesia en Guadalajara. Los 3 tenían la misma sonrisa, los mismos ojos, brillantes, y la misma conexión imposible de confundir. Eran ellos, sus trillizos. Antes de continuar con esta historia que nos mantiene con el corazón en la mano, queremos pedirte algo muy especial. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Nos emociona muchísimo saber hasta dónde llegan estas historias de esperanza. Y si esta historia te está conmoviendo tanto como a nosotros, regálanos un like para que más personas puedan conocerla. Ahora sí, volvamos a Raúl, que está a punto de dar un paso decisivo. Mientras Raúl se consumía en la búsqueda, la vida de los trillizos tomó un rumbo completamente distinto, marcado por secretos y silencios. La fotografía que recibió 15 años después no solo confirmaba que estaban vivos, sino que abría una pregunta aún más dolorosa. ¿Dónde habían estado todo ese tiempo? Mateo, el mayor por apenas unos minutos, siempre recordaría aquel día de 1997 como un rompecabezas incompleto. La imagen que guardaba en su memoria era la de un hombre desconocido que se les acercó con calma, ofreciéndoles helados mientras su padre hablaba por teléfono. En su inocencia infantil confiaron. Después un vehículo oscuro, ventanas cerradas y un viaje largo hacia un lugar que no reconocían. Lucía, en cambio, no recordaba con claridad. Sus primeros recuerdos estaban llenos de voces extrañas y habitaciones austeras. Creció creyendo que había sido adoptada legalmente, que sus padres biológicos no podían cuidarla. La familia que la recibió en 1970 Guadalajara le dio estudios, comodidades básicas y hasta cariño, pero nunca la sensación de pertenencia. Siempre había algo en su corazón que le decía que su historia tenía un hueco imposible de llenar. Daniel, el más sensible de los 3, fue quien más sufrió en silencio. Desde niño tuvo la certeza de que algo no estaba bien. En cada cumpleaños, al mirar las velas de su pastel, pedía lo mismo: «Quiero volver con papá». Esa petición se volvió su mantra, un secreto que nunca compartía con nadie, por miedo a ser castigado. Lo que ninguno de ellos sabía es que habían sido separados al llegar a Guadalajara, entregados a diferentes hogares a través de una red oscura de adopciones irregulares. Durante años no supieron el uno del otro, como si aquel vínculo de nacimiento hubiera sido borrado por completo. Y sin embargo, había algo que los mantenía conectados, una sensación persistente de ausencia. El destino volvió a cruzarlos cuando eran adolescentes. Coincidieron en una feria escolar sin saber exactamente por qué los rostros resultaban tan familiares. Fue Lucía quien, al ver a Mateo en un concurso de pintura, sintió un estremecimiento. Era como mirarse en un espejo con ropa diferente. Luego apareció Daniel y la certeza fue inmediata. Ellos se reconocieron sin necesidad de palabras. A partir de ese reencuentro secreto, los 3 comenzaron a reconstruir fragmentos de memoria. Recordaban vagamente a un hombre de mirada cansada y manos fuertes que siempre los llevaba de la mano. Recordaban una mesa junto a una ventana, vasos con refresco y un logo rojo que ninguno entendía del todo. Esas imágenes eran confusas pero constantes. Mientras tanto, Raúl, en su departamento solitario de la capital, revisaba una y otra vez la fotografía recién llegada. Había algo que no dejaba lugar a dudas. Eran sus hijos. No sabía cómo, pero alguien había querido que los encontrara. Por primera vez en 15 años, el muro del sistema parecía resquebrajarse. La fotografía que llegó al buzón de Raúl no era casual. No había nota, remitente ni explicación.
pero en el reverso alguien había escrito a mano una fecha y un lugar: Guadalajara, septiembre 2011. Esa simple inscripción fue suficiente para que la esperanza se convirtiera en obsesión. Raúl supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Si la vida le había entregado esa pista, debía seguirla, aunque significara abrir heridas que nunca habían cerrado. Con el corazón acelerado viajó a Guadalajara pocos días después. Llevaba consigo el sobre, una libreta con notas de todos los años de búsqueda y una copia gastada de la última foto de sus hijos antes de desaparecer. Sentía que estaba a punto de enfrentar una verdad que podía salvarlo o destruirlo. El primer obstáculo apareció al intentar mostrar la foto en una comisaría local. El oficial que lo atendió hojeó los papeles con desinterés y respondió con la misma frialdad que había enfrentado durante años. «Señor, esos jóvenes podrían ser cualquiera. No tenemos bases para abrir una investigación con una simple fotografía». Raúl salió con rabia contenida. Era como revivir 1997, el mismo muro institucional que parecía proteger a los culpables en lugar de a las víctimas. Sin embargo, algo era distinto esta vez. Ahora tenía una pista física, un objeto real en sus manos. Esa fotografía se convirtió en su arma contra la indiferencia. Movido por la intuición, visitó la iglesia que aparecía en la imagen. Era un templo antiguo en el centro histórico de Guadalajara, famoso por sus festividades cada septiembre. Al recorrer el atrio, preguntó a vendedores y vecinos, mostrando la foto con el pulso tembloroso. Y entonces surgió la primera chispa. Una mujer mayor, encargada de vender veladoras, lo miró con sorpresa y dijo: «A esos muchachos los he visto. Siempre vienen juntos en las fiestas patronales. Parecen hermanos». La revelación lo estremeció. Sus trillizos no solo estaban vivos, sino que seguían juntos. Sin embargo, esa alegría inmediata fue acompañada de un nuevo temor. Si alguien había ocultado a sus hijos durante 15 años, ¿por qué enviarle ahora una pista? ¿Se trataba de una ayuda anónima o de una trampa? Esa noche, en un cuarto de hotel barato, Raúl repasó cada detalle de la fotografía. Notó algo que antes le había pasado inadvertido. Detrás de los jóvenes, en una esquina de la imagen, se veía parcialmente un hombre adulto con sombrero, observándolos fijamente. ¿Era quien había tomado la foto? ¿O un vigilante que nunca se separaba de Pientesi? ¿Ellos? El riesgo era evidente. Raúl entendía que se estaba enfrentando a algo más grande que él, tal vez a una red organizada. Pero la posibilidad de reencontrarse con sus hijos era más fuerte que el miedo. Decidió quedarse en Guadalajara el tiempo que fuera necesario, incluso si eso significaba desafiar otra vez al sistema y poner en riesgo su propia seguridad. Por primera vez en 15 años, la historia estaba a punto de dar un giro, y Raúl estaba dispuesto a pagar cualquier precio por descubrir la verdad detrás de aquella fotografía. La mañana siguiente, Raúl regresó a la iglesia con una estrategia distinta. No iba a pedir ayuda a las autoridades, sino confiar en la gente común. Se mezcló entre los feligreses, observando cada rostro con la ansiedad de quien espera un milagro. Y entonces ocurrió. A lo lejos, 3 jóvenes entraron juntos al atrio. Eran más altos, con ropa de adolescentes comunes, pero su andar compartía una sincronía inconfundible. Raúl los reconoció de inmediato. Eran sus trillizos. El impacto fue tan grande que las piernas le temblaron. Quiso correr hacia ellos, abrazarlos, gritar sus nombres, pero algo en su interior le pidió calma. Temía asustarlos, temía que huyeran. 15 años de espera no podían desperdiciarse en un impulso. Los observó desde lejos, notando cada detalle. Mateo llevaba una libreta bajo el brazo, Lucía compraba una veladora como si fuera una costumbre, y Daniel miraba alrededor con una mezcla de desconfianza y melancolía. Raúl sintió que el corazón se le partía. Eran sus hijos, pero al mismo tiempo no lo eran. No eran los pequeños de 6 años que había perdido aquella tarde en Taco Bell. Eran adolescentes con nuevas vidas, con recuerdos distintos, con historias que él desconocía. ¿Cómo se acercaría a ellos? ¿Qué dirían al verlo? Reunió valor y dio unos pasos hacia adelante, pero de pronto un hombre se interpuso en su camino. Era el mismo rostro que aparecía en la esquina de la fotografía. Un sujeto robusto, con sombrero, mirada dura y gesto de advertencia. Raúl entendió al instante que ese hombre estaba ahí para vigilar a los trillizos. El miedo lo paralizó. El desconocido lo observó con frialdad, como si supiera exactamente quién era él y qué buscaba. Un simple cruce de miradas bastó para enviar un mensaje claro: «No te acerques». Raúl retrocedió sintiendo un nudo en la garganta. Su instinto le gritaba que enfrentara al hombre, pero otra voz le recordó que cualquier movimiento brusco podría poner en riesgo a sus hijos. La escena fue insoportable. Raúl los tuvo frente a él, respirando el mismo aire,
escuchando sus risas, y aún así no pudo abrazarlos. Decidió esperar, seguirlos desde la distancia. Los vio encender velas dentro de la iglesia, conversar entre ellos como si compartieran un secreto, y finalmente marcharse juntos hacia una calle lateral. Raúl los siguió con cautela, cuidando que el vigilante no lo descubriera. Fue entonces cuando ocurrió la revelación que lo sacudió hasta los huesos. En una esquina tranquila, Lucía sacó de su mochila un cuaderno viejo y mostró a sus hermanos un dibujo arrugado. 3 niños tomados de la mano junto a un hombre de semblante cansado. El mismo dibujo que Raúl había guardado durante años, el que Daniel había hecho de pequeño. Ellos recordaban. Sus hijos no lo habían olvidado. En sus corazones aún vivía la memoria de aquel padre que nunca dejó de buscarlos. La emoción fue tan intensa que Raúl no pudo contener las lágrimas. Estaba a un paso de abrazarlos, de revelarles la verdad, pero también sabía que cada segundo aumentaba el riesgo. Debía decidir, lanzarse al reencuentro y enfrentarse al vigilante, o esperar el momento perfecto para recuperarlos sin perderlos otra vez. Raúl regresó a su hotel esa noche con el corazón dividido en 1000 pedazos. Había tenido frente a él aquello que buscó durante 15 años, y aún así no pudo tocarlos, ni siquiera pronunciar sus nombres. La impotencia era brutal, pero dentro de esa tormenta también se encendía una certeza. Sus hijos estaban vivos, lo recordaban, y en lo más profundo aún lo esperaban. Durante horas se quedó sentado frente a la ventana, mirando las luces de Guadalajara, repasando cada segundo de lo que había visto. Esa imagen de Lucía, mostrando el dibujo infantil, era su confirmación. No habían olvidado. El vínculo entre ellos no podía borrarse con silencios, ni con nuevos hogares, ni con hombres vigilantes. Ese lazo era más fuerte que cualquier sombra. Raúl comprendió entonces algo que el dolor le había impedido ver. La lucha no era solamente contra un sistema frío o contra los culpables que se llevaron a sus hijos. Su verdadera batalla era contra el tiempo, contra el olvido, contra esa fuerza que intenta convencer a los corazones rotos de que es mejor rendirse. Y él, aunque cansado y marcado por los años, había demostrado que un padre jamás abandona. Los días siguientes los dedicó a seguir discretamente a sus hijos. Descubrió que los 3 se reunían en 1900, secreto, lejos de las familias adoptivas que los criaron. Se buscaban entre sí porque sentían que juntos había una verdad mayor esperándolos. Raúl los observaba con lágrimas contenidas. Ellos mismos, sin saberlo, estaban preparando el camino para el reencuentro. En ese silencio, Raúl tomó una decisión. No iba a irrumpir de manera brusca en sus vidas, arriesgando que los alejaran de nuevo. Esperaría el momento adecuado, armaría un plan, buscaría apoyo en organizaciones de derechos humanos, en Mileto, periodistas, en cualquier persona que pudiera amplificar su voz. La foto en el buzón había sido el inicio de un nuevo capítulo, y esta vez no pensaba soltar la pista. La moraleja de su historia no estaba solo en la resistencia individual, sino en algo mucho más profundo, la memoria. Porque mientras un padre, una madre, un hermano o un hijo recuerde, la desaparición nunca es total. Raúl había cargado con el dolor durante 15 años, pero ese mismo dolor se convirtió en la brújula que lo guió, hasta ese atrio de iglesia donde la vida le devolvió la esperanza. Y para quienes escuchan esta historia, la enseñanza es clara. La esperanza no es un lujo ingenuo, es una herramienta de supervivencia. A veces el sistema falla, a veces la justicia llega tarde, pero la fuerza de un corazón que no olvida puede mover montañas, abrir puertas cerradas y, como en este caso, guiar a un padre hacia el reencuentro más esperado. Raúl aún no los había abrazado, pero sabía que ese momento estaba cerca. Y, cuando ocurriera, no sería un milagro del azar, sino el resultado de una lucha silenciosa que demostró que la perseverancia puede desafiar al destino. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que el reencuentro de Raúl con sus hijos fue un milagro del destino o el fruto de su perseverancia inquebrantable? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta leerte y sentir esta comunidad unida. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas nunca pierdan la esperanza. Porque historias como esta nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda siempre puede brillar una luz.